Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de desarrollo del pensamiento algebraico. Y vamos a trabajar lo que es la etapa 4, pero la dimensión 4, donde es la aplicación. Veremos lo que son problemas razonados, página 347 y 348. Tenemos lo siguiente. Encuentra dos números cuya suma sea 21 y su producto sea igual a 104. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Nos hablan de dos números. Como yo desconozco quiénes son esos números, vamos a llamarle que nuestros números son X y Y. Vamos a utilizar variables para nuestros números. Nos dice, estos dos números cuya suma sea 21, entonces podemos establecer una ecuación que nos diga que X más Y es igual a 21 y su producto sea igual a 104, o sea, quiere decir que X por Y es igual a 104. Aquí, aunque no lo veas, está un producto, ¿verdad? Puedes usar así o puedes usar paréntesis o el punto en medio. Entonces, estas son nuestras dos ecuaciones por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un sistema de ecuaciones de alguna manera que hay que resolver combinado donde aquí hay una operación de suma y acá tenemos una operación de producto. Voy a tomar mi primera ecuación, el X más Y igual a 21, y lo que voy a hacer es que voy a despejar una de las variables. En este caso quiero despejar la X. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. X es igual a 21, esta Y que está sumando pasa restando. Y acabo de establecer una ecuación para X. ¿Qué voy a hacer con ella? Voy a tomar la segunda ecuación, que es mi XY igual a 104, y lo que vamos a hacer es que la vamos a sustituir. Entonces, al sustituirla, vamos a tener lo siguiente. En lugar de poner nuestra X, pues vas a poner el 21 menos Y. Entonces vamos a tener 21 menos Y, en este caso por la Y que ya teníamos, igual a 104. Y en esta igualdad lo que tenemos del lado izquierdo, si observamos, es una propiedad distributiva que ya lo habíamos trabajado antes. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar término a término. Entonces, el 21 por la Y la Y por la Y. Entonces, 21 por Y tenemos 21Y y menos Y por Y tenemos menos Y cuadrada igual a 104. Si nos damos cuenta, ya tenemos un exponente 2, o sea, tengo una ecuación cuadrática. Para poder yo resolver una ecuación cuadrática, hay que tener una ecuación igualada a 0. Entonces, en este caso, yo voy a pasar todo para el lado derecho y tendríamos que 0 es igual, este y cuadrada que es negativo, al momento en que pasa para acá se hace positivo. Este 21y que es positivo, ¿sí? Que en este caso está sumando, va a pasar restando. Y ese 104 pues no lo moví. ¿Por qué pasé todo del lado derecho? Lo hice más que todo para que esta y cuadrada comenzara con un positivo. Y de esa manera es más fácil resolver una ecuación cuadrática. Entonces, ahora tenemos esta ecuación cuadrática. Y si tú recuerdas, pues ya vimos varios métodos para resolver una ecuación cuadrática. Entonces, teniendo esta ecuación y cuadrada menos 21y más 104 igual a 0, podemos utilizar fórmula general, completando cuadrados y factorización. Entonces, vamos a comenzar primero pensando en factorización. ¿Es un trinomio? Entonces, como es un trinomio, yo voy a buscar que el producto me dé 104 positivo y quiero que la suma nos dé menos 21. Entonces, para que un producto pueda ser positivo, o los dos son positivos o los dos son negativos. Pero como la suma la queremos negativa, ambos tendrían que ser negativos. Y entonces, dos números que combinados nos den 104, en este caso tenemos el 8 por 13, porque 13 por 8 tenemos 8 por 3, 24, llevamos 2, 8 por 1, 8 y 2 son 10. Entonces tenemos que el menos 13 y el menos 8. Negativo por negativo, positivo. 13 por 8, 104. Y así podemos decir que el menos 13 menos 8 nos da ese menos 21. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer?
vamos a factorizar ese trinomio que acabamos de decir. Este trinomio que en este caso es una ecuación cuadrática. Entonces, al factorizarlo, colocamos nuestros dos factores, que van a ser binomios, y decimos, para que nos dé y cuadrada, y y y. Y para que nos dé ese 104, ya dijimos que es un menos 13 y un menos 8. ¿Qué vamos a hacer? Cada factor se iguala a 0, entonces y menos 13 es igual a 0 y y menos 8 es igual a 0. Despejamos y, este 13 está restando, pasa sumando, entonces tenemos y igual a 13 y este 8 está restando, pasa sumando. Y tenemos nuestras dos soluciones. En este caso, quiero que observen lo siguiente. Hay dos valores para y. Entonces, como tenemos dos valores para y, nos regresamos a nuestra ecuación que habíamos dicho y decimos, si y es igual a 13 y si y es igual a 8. ¿Qué vamos a tener? Vamos a sustituir en la ecuación que habíamos dicho propiamente aquí de la x. Entonces tenemos x es igual a 21 menos el valor de la y, que en este caso es un 13. Entonces x es igual a 21 menos 13, nos va a quedar por ahí un 8. Y en el segundo caso, si la y vale 8, entonces tenemos que x es igual a 21 menos la y que vale 8 y 21 menos 8 nos da un 13. ¿Qué significa? Que no importa quién es x y quién es y, nuestras combinaciones para esos dos números, nuestros dos números, en este caso son el 8 y el 13, ¿sí? Este mismo problema, si se te complica el factorizar, pues puedes resolverlo también esta ecuación cuadrática por la fórmula general. Ahora tenemos el siguiente problema razonado y nos dice, el ancho de un rectángulo es 6 metros menor que su largo. Tenemos un rectángulo, porque es de lo que nos está hablando, y nos dice que el ancho es 6 metros menor que su largo. Si nos damos cuenta, no nos está diciendo nada de largo. Aquí tenemos nuestro largo, aquí tenemos nuestro ancho. Entonces, como de largo no nos dice nada, vamos a llamarle x al largo. Y en este caso al ancho dice 6 metros menor que su largo. Entonces, si el largo es x, el ancho sería x menos 6. Entonces tenemos lo siguiente. Dijimos que el largo es x y que el ancho es x menos 6. Y nos está diciendo que el área de ese rectángulo son 135 metros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a establecer una fórmula para el área. Nosotros sabemos que el área es pues base por altura o lado por lado, o largo por ancho. Entonces, si este es mi largo y este es mi ancho, yo puedo decir lo siguiente. Entonces, mi área va a ser igual a x por x menos 6. Pero x por x menos 6 también yo sé que esta área es igual a 135. Entonces tenemos esta ecuación que x por x menos 6 debe de dar 135. Utilizando la propiedad distributiva multiplicamos término a término, x por x y x por menos 6. X por x tenemos x cuadrada, x por menos 6 tenemos menos 6x igual a 135. Para resolver una ecuación cuadrática tenemos que tenerla igualada a 0. Entonces, x cuadrada menos 6x. Este 135, aunque yo no lo vea, aquí está sumando. Va a pasar restando igual a 0. Y otra vez, al tener una ecuación cuadrática, tengo tres opciones para resolver. Factorización, completando cuadrados y fórmula general. En este caso lo voy a resolver por factorización y hablando de factorización tendríamos que buscar que el producto
nos dé menos 135 y que la suma nos pueda dar menos 6. Desde que quiero que el producto sea negativo, quiere decir que uno de los números tiene que ser negativo. Y en este caso, dos números que multiplicados nos den 135, una de nuestras opciones es el 15 y el 9. Si yo multiplico 15 por 9, tenemos 5 por 9, 45, llevamos 4, 9 por 1, 9 más 4, 13. Pero hay que verificar si el 15 y el 9 en realidad nos pueden dar ese 6. Entonces yo sé que aquí puede haber un 15 y puede haber un 9. Yo necesito que uno de ellos sea negativo para que la suma pueda darme negativa. Entonces, en este caso, tendría dos opciones. Si yo se lo pongo al 15, yo tendría menos 15 más 6. Signos diferentes se restan, 15 menos 9 son 6 y en este caso gana el negativo. Entonces, sí funciona. ¿Qué quiere decir? Que nuestros números que vamos a utilizar para factorizar van a ser estos dos. Y al momento de factorizar, pues tenemos lo siguiente. De aquí vamos a irnos ahora sí. ¿Cómo quedaría factorizado? Ponemos nuestros dos binomios y decimos, para que nos dé x cuadrada, x y x. Y dos números que multiplicados nos den menos 135 y sumados menos 6, tuvimos que era el menos 15 y el 9. Pero, ¿qué pasa con esto? Hay que terminarlo. Cada uno de los factores se iguala a 0 y vamos a despejar el valor de la x. Entonces, en el primer caso, este 15 que está restando pasa sumando. Y en el segundo caso, este 9 que está sumando pasa restando. Tenemos menos 9 y 15. Pero hay que recordar, ¿qué era la x? La x era el largo. A mí me quedó un valor positivo y un valor negativo. Entonces, el largo, al momento en que es una medida no puede ser un valor negativo. Entonces, esta está descartada. Entonces, quiere decir que x vale 15. Entonces, tenemos que nuestro largo, que es igual a x, va a ser 15. Y entonces nuestro ancho, que nos dijeron que era x menos 6, pues tendríamos 15 menos 6 nos da 9. Entonces, las medidas, en este caso, de nuestro rectángulo son, tenemos de largo 15 metros y de ancho tenemos 9 metros. Y esas son nuestras medidas. Nuestro siguiente problema nos dice, la altura h de un triángulo es igual a la mitad de su base B correspondiente. Tenemos un triángulo y tenemos por aquí nuestra altura. Y nos dice que esta es la base y que esta es la altura. Dice, su área es de 196 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida de la base y su altura? Entonces nos dieron algo bien importante. Dice, la altura de un triángulo, altura, o sea, h, es igual a la mitad de su base. Entonces, si a la base yo le llamo x, la altura sería 1/2 de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque nos dice que es la mitad de su base. Entonces, yo voy a llamarle que la base va a ser x y en este caso sabemos que la altura va a ser 1/2 de x porque es la mitad de su base. Dice, ¿cuál es la medida de su base y su altura? A nosotros nos están dando el área. Desde el momento en que te están dando el dato del área es porque lo vas a utilizar. Entonces, un área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, en este caso, nuestra base, ¿quién es? Tenemos que es x. Y tenemos que nuestra altura, pues va a ser 1/2 de x. Todo esto entre 2. Igual, ¿cuánto vale nuestra área? Nosotros sabemos que nuestra área es 196 metros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a empezar a resolver. Entonces, quiero que observes. Aquí es una multiplicación de fracciones. Yo le puedo colocar un 1. Y entonces digo, x por 1 por x. Nos quedaría x por x, nos queda x cuadrada. Y 1 por 2 tenemos un 2.
todo esto entre 2 igual a 196. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer la división de fracciones o simplemente este 2 que tenemos aquí lo podemos pasar multiplicando del otro lado. Y entonces tendríamos ahora que x cuadrada sobre 2 es igual a 196 multiplicando al 2. X cuadrada sobre 2 es igual a 392. Pero como quiero la x sola, en este caso vamos a dejar primero x cuadrada, este 2 que está dividiendo otra vez se regresa multiplicando. Y ahora tenemos que 392 por 2 nos va a dar 784. Y como ya habíamos dicho anteriormente, para poder cancelar este cuadrado, pues hay que aplicar la raíz. Pero cuando uno aplica raíz de un lado de la igualdad, tiene que hacerlo del otro. Una raíz con un cuadrado se simplifica, pero al momento de encontrar la solución decimos que hay dos soluciones, más menos la raíz de 784, que en este caso la raíz de 784 nos da un 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos x igual a 28 y x igual a menos 28. Pero la x dijimos que es la base. Y la base de un triángulo no puede ser negativo. Entonces, esta opción está descartada. Y nos quedamos con esta. Entonces, si la x es igual a 28, nos regresamos a sustituir. Y tenemos que la base es 28 metros. Y en este caso la altura pues es 1/2 por 28. O como nos dijeron, la mitad. Entonces, 28 por 1, 28. Entre 2 tendríamos 14. Entonces tenemos que es un 14 metros la altura y 28 metros nuestra base. Continuando con otro problema nos dice, el perímetro de un rectángulo es de 52 metros y su área es de 168 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Entonces, primero, tenemos un rectángulo en el cual desconozco sus dimensiones, pero sabemos que aquí tenemos nuestro largo, el cual le voy a llamar X, y al ancho le voy a llamar Y. Entonces, X va a ser el largo y Y va a ser el ancho. Nos están diciendo que el perímetro es 52 metros y que el área es 168 metros cuadrados. Pero hay que recordar, cuando hablamos de un perímetro, el perímetro es la suma de todos los lados, entonces significa que sí, tenemos este largo que vale X, aquí también tenemos X, y aquí también tenemos Y. Entonces podemos decir que nuestro perímetro también es 2X más 2Y. Y al hablar del área de un rectángulo, sabemos que es base por altura o lado por lado en este caso. Entonces, base por altura, nuestra área sería X por Y. Entonces, partiendo de los datos que tenemos, vamos a establecer dos ecuaciones. Primero, una para el perímetro, donde tendríamos lo siguiente, que 2X más 2Y es igual al perímetro, que en este caso vale 52. Pero también tenemos una segunda ecuación, que es la del área, que X por Y, sabemos que el área en este caso vale 168. Y tenemos nuestro sistema. ¿Qué vamos a hacer de aquí para resolverlo? Bueno, pues vamos a tomar una ecuación y vamos a despejar una variable. En este caso yo voy a tomar la primera ecuación y quiero despejar, en este caso, la Y. Si vemos, todos son múltiplos del 2, entonces yo puedo dividir entre 2. 2X entre 2 me queda X. 2Y entre 2 me queda Y. Y 52 entre 2 me queda 26. Y dije que iba a despejar la Y. Entonces me va a quedar 26 y esta X pasa en este caso restando. Ya tenemos la Y, usamos la primera ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer con ella? Me voy a regresar y la voy a sustituir el Y igual a 26 menos X en la ecuación XY igual a 168. Entonces vamos a tener X, en lugar de esta Y, colocamos 26 menos X igual a 168. Propiedad distributiva, multiplicamos término a término y entonces tenemos X por 26
26x. X por menos x cuadrada, igual a 168. Voy a pasar todo del lado derecho en este caso para que la x cuadrada me quede positiva. Entonces, x cuadrada, el 26x pasa restando, más el 168 que ya tenía. Y con eso tenemos una ecuación cuadrática, la cual, para resolverla, en este caso yo voy a usar factorización para este producto y entonces vamos a buscar que el producto nos dé este último término, que es un 168, y que la suma nos dé el término del medio, que es un menos 26. Para que un producto sea positivo, tengo dos opciones, o los dos son positivos o los dos son negativos. Pero como quiero que la suma sea negativa, entonces ambos números que yo encuentre tienen que ser negativos. Entonces voy a buscar dos números que multiplicados nos den 168 y que a su vez nos dé la suma menos 26. Y en este caso tenemos el menos 14 y menos 12. Menos 14 por menos 12 nos da 168 positivo y menos 14 menos 12 nos da ese menos 26. Entonces, al factorizar esto, tenemos nuestros dos factores y decimos raíz de x cuadrada x, y para que nos dé ese 168 y sumados menos 26 tenemos menos 14 y menos 12. ¿Qué sigue? Cada uno de estos hay que igualarlo a 0, cada uno de los factores. Entonces, x menos 14 igual a 0 y x menos 12 igual a 0. Despejamos x, este 14 que estaba restando pasa sumando y este 12 que estaba restando igual pasa sumando. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos valores para la x, pero vamos a recordar que habíamos dicho que era la x, el largo. Entonces, si la x es igual a 14, regresando con esta, entonces tenemos que y es igual a 26 menos x, o sea, y es igual a 26 menos 14, que nos daría un 12. ¿Y qué pasa si la x es igual a 12? Pues y es igual a 26 menos x, entonces y es igual a 26 menos 12, y esto nos queda un 14. Entonces quiere decir que ambos son solución, pueden estar. Entonces uno de los valores o uno de los largos puede ser 14 y el otro puede ser 12 o 12 y 14. Entonces tenemos ambas soluciones. ¿Cuáles son las dimensiones en este caso? Nuestras dimensiones simplemente decimos que son 12 metros y 14 metros. Y estas son las dimensiones de ese rectángulo. Continuando con otro problema, tenemos ahora, se han colocado 38 metros de alambre de púa sobre una cerca de un terreno rectangular. Si el área del terreno es de 84 metros cuadrados, ¿cuáles son sus dimensiones? Primero tenemos un rectángulo, ahorita está visto desde otra manera, pero vamos a llamar que el largo es X y el ancho es Y. Entonces, para esto vamos a establecer lo siguiente. Me están diciendo que el perímetro es 38 metros y que el área son 84 metros cuadrados. Sabemos que el perímetro es 2x más 2y. Esto debido a que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Entonces tenemos 2x y tenemos 2y en este caso. Y el área es base por altura, que tendríamos x por y. Estableciendo un modelo para esto, combinando esta información que tenemos, tendríamos lo siguiente, que 2x más 2y, que es el perímetro, es igual a 38, y que x por y, que es el área, es igual a 84. Y partiendo de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar la primera ecuación en este caso y voy a despejar una variable para sustituir la otra y poder tener solamente una ecuación con una variable. Entonces, teniendo esto, dividimos todo entre 2. 2x entre 2x más 2y entre 2y. 38 entre 2 tenemos un 19. Voy a despejar y es igual a 19 menos x. Ahora sí,
¿qué sigue? Con este 19 menos x vamos a sustituir el y igual a 19 menos x en la otra ecuación que no usamos, que era la del área, que es xy igual a 84. Entonces, con esto, al momento de sustituir, nos va a quedar lo siguiente. X, en lugar de y, vamos a poner 19 menos x igual a 84. Propiedad distributiva, vamos a multiplicar término a término y tenemos x por 19, 19x, x por menos x cuadrada igual a 84. Voy a pasar todo en este caso del lado derecho para que el coeficiente de x cuadrada se haga positivo. Entonces nos va a quedar x cuadrada. Este 19x que tenemos aquí pasa restando más 84. Ahora sí, ¿qué sigue con esto? Pues bueno, es una ecuación cuadrática, tenemos 3 métodos para resolver, que es fórmula general, completando cuadrados y factorización. En este caso voy a utilizar el método de factorización y vamos a buscar lo siguiente. Dos números que multiplicados nos den 84 y que la suma nos dé menos 19. Como quiero que la suma me dé negativa, yo necesito que el producto de ellos pues dé positivo, y para que dé positivo tengo dos opciones. O los dos son positivos o los dos son negativos. Pero como la suma la quiero negativa, ambos tienen que ser negativos. Dos números que multiplicados nos den 84, en este caso tenemos el 12 por 7. Entonces menos 12 por menos 7 me da 84 positivo y menos 12 menos 7 nos da menos 19. Entonces, continuando con esto, vamos a factorizar. Tenemos nuestros dos factores, tiene que estar igualado a 0. Raíz de x cuadrada, x, y para que me dé el 84 tenemos un menos 12 y un menos 7. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de estos se iguala a 0. Y entonces tenemos lo siguiente. Al despejar este 12 que está restando, pasa sumando. Y al despejar este 7 que está restando, pasa sumando. Entonces nuestras dimensiones en este caso serían el 12 y el 7, pero pues podemos comprobarlas como quiera al momento de sustituir y tendríamos, si nuestra x es igual a 12, nosotros tenemos que y, habíamos dicho que era 19 menos x, entonces y es igual a 19 menos 12 y esto nos da 7. Entonces ya vimos que puede ser recíproco por ahí el largo y el ancho. Y si x es igual a 7, pues y es igual a 19 menos x. Y es igual a 19 menos 7. Y es igual a 12. Entonces podemos concluir que las dimensiones en este caso son 7 metros y 12 metros.